37, jueves 1 de enero de 2015. Año nuevo. Y lo empiezo acompañada de San Antonio y del jabalí, durmiendo 1000 horas y soñando con ellos, y con más gente, entre otros con mis padres y mi hermana, con Saúl el sefardí y con Santa Brígida y sus 8 hijos subidos en un trineo. De lo de Santa Brígida tiene la culpa Niklas, que desde que le hablé de lo de San Antonio se ha emocionado con el tema de los santos y las santas y no para de traerme libros. Primero los de San Atanasio y Flaubert sobre San Antonio, y ahora este sobre Santa Brígida. Pero me ha asegurado que este último ha sido sin querer, que se lo ha encontrado de casualidad en una tienda de segunda mano cerca de Payala, a la que ha ido con sus familiares de Estados Unidos. Estaba echando una ojeada y de repente vi un libro sobre Santa Brígida, Vida y escritos selectos, y en inglés. Le hizo gracia y lo compró para traérmelo. Le sonaba que Santa Brígida era una santa sueca. Y sí que lo es. Lo pone en la parte de atrás del libro. Al parecer la más importante de todas las santas suecas. Me lo trajo envuelto cuidadosamente en papel de periódico, y al dármelo intentaba explicarme que a él los santos y las santas en realidad le interesan bien poco, y yo diciéndole que 3/4 de lo mismo, que a mí tampoco me han interesado nunca, pero que con San Antonio tenía que hacer una excepción, aunque solo fuese por los años de estudio que le había dedicado mi padre. No nos interesaban los santos, pero bien que nos pusimos a leer el libro de Santa Brígida. Así, de lectura matutina, desnudos en la cama debajo del edredón leyendo las revelaciones de Santa Brígida, que mira por dónde también hablaba de las tentaciones de los demonios, en concreto del diablo. Leímos sobre las tentaciones del diablo a la novia, aunque no nos quedó muy claro si la novia era ella misma o a quién se estaba refiriendo. Brígida era de familia noble y vivió en el siglo XIV, 1000 años después de San Antonio, y aunque tuvo 8 hijos, le dio tiempo a viajar mucho. Santiago de Compostela, Roma, Jerusalén, la hicieron santa poco después de morir, y al cabo de 2 años también hicieron santa a una de sus hijas, Catalina. Rezaban mucho juntas, Catalina y Brígida, y una de las cosas que consiguieron averiguar con sus rezos fue el número de golpes que recibió Cristo desde que le detuvieron las autoridades romanas hasta que murió en la cruz. Lo preguntaban y lo volvían a preguntar mientras rezaban hasta que un día el propio Cristo se les apareció y les dio la respuesta exacta. 5.475 golpes, ni uno más ni uno menos. A ver, no nos hemos pasado los 3 días que Niklas ha estado aquí leyendo a Santa Brígida, solo fue ese rato. 3 días que rápido se han pasado y al mismo tiempo me parece que hubiese estado una semana aquí conmigo, o más una sensación como de vivir juntos y de que fuese la cosa más normal del mundo. Ayer por la mañana no me apetecía que se fuese y a él tampoco le apetecía irse, pero quería pasar el fin de año con sus familiares antes de que se volvieran a Estados Unidos. Ahora mismo estará llevándolos al aeropuerto, pero tengo que reconocer que también es verdad que luego, cuando se fue, me senté un rato a leer en la mecedora y me di cuenta de que llevaba días con ganas de tener un rato así, sola a mi bola y tranquila, y en silencio. Y es que Niklas había aparecido justo cuando acababan de marcharse Rebeca y Eva, que vinieron a traerme a casa y al final se quedaron aquí a dormir una noche. Y antes de eso, los días navideños, con ellas y con Gunnar, la excursión improvisada de Nochebuena a la casa del tío Eric. Total, que llevaba más de una semana sin un momento para estar sola, y lo pillé con ganas. No duré mucho rato en la mecedora. Me entró un rabo de lagartija en el cuerpo y me puse a limpiar. Limpieza general de la cabaña. Limpieza de fin de año. La cabeza me iba a toda velocidad, dándole vueltas a las cosas que me han pasado en estos últimos días, que son muchas, y con la sensación de que todo se está poniendo otra vez en marcha. Me refiero a que yo me estoy poniendo otra vez en marcha, lo quiera o no lo quiera, y el caso es que quizá sí que quiero. Después de limpiar hice un par de llamadas a España, a mi hermana, que no me lo cogió, y a Javier Román, que tenía pendiente llamarle desde hace meses, y ya he aprovechado para felicitarle el año y las Navidades. Qué bronca me ha echado por desaparecer así. Estaba preocupado, pero también qué contento se ha puesto. Después de hablar con Javier me puse a preparar la cena.
Mi primera cena de fin de año sin uvas y sin tele. Y aunque intenté aguantar hasta las 12 para felicitarme a mí misma el año nuevo, creo que no eran ni las 10:30 cuando me quedé dormida en la mecedora. No tenía cava para brindar, pero sí whisky del que trajeron Rebeca y Eva, y snus, el tabaco ese que fuma Niklas. Bueno, creo que no se puede llamar fumar a meterse una bolsita de tabaco entre los dientes y la encía, pero menudo mareo que da, al menos a mí, que no estoy acostumbrada a la nicotina. La combinación de whisky, snus y mecedora me dejó fuera de combate bastante rápido, cuando de repente eran las 3 de la mañana y en la chimenea solo quedaban las brasas. Conseguí salir de la mecedora. Fui como una zombi a beber agua y a lavarme los dientes, y me metí en la cama. Y hasta ahora, que son, a ver dónde he puesto el reloj, pues las 2 de la tarde, las 2 de la tarde. Las pocas horas de claridad ya han pasado y ha vuelto a hacerse de noche. Pero qué gusto dormir así, tanto y tan a gusto, y con sábanas limpias. Solo he salido un momento de la cama para abrir las cortinas y para coger la grabadora, que la tenía en la mesita del salón, y ahora vuelvo a esconderme aquí, debajo del edredón. Está nevando y está todo oscuro, pero se ven los copos de nieve chocar contra la ventana, y estaba nevando también en mi sueño justo antes de despertarme. San Antonio en la nieve. Ha sido un sueño muy raro y muy largo. Solo recuerdo la última parte, pero la sensación que tengo es la de que antes de llegar a esa última parte ya hubiesen pasado otro montón de cosas. Veníamos de viaje en una caravana de trineos tirados por renos, en una caravana sami, e íbamos vestidos con pieles de los pies a la cabeza, vestidos de samis, como las personas de las fotos que había por todas partes en la cabaña del tío Eric. Menudo personaje el tío Eric. Al final no me quedó claro de quién es tío. ¿Tío de Rebeca? ¿Tío de Astrid? ¿De ninguna de las dos? El caso es que es de la familia, y es imposible hacerse una idea de cuántos años tiene. Es bajito, moreno y con el pelo más negro que el mío, y tiene la piel de la cara cortada y arrugada como una pasa, los efectos de tantos años de sol, nieve y viento. Hace 2 años le convencieron para que se jubilase y dejase los renos a cargo de un sobrino nieto suyo, pero aún así, al parecer, cuesta que se mantenga al margen. Tiene opiniones para todo y no suelen ser buenas cuando se trata de nuevos hábitos en el trabajo con los renos. Esto me lo iba contando Rebeca en el coche, mientras íbamos hacia su casa en la mañana del día 24. En la parte de atrás del coche iban Eva y Gunnar hablando de los submarinos rusos y de la Guerra Fría del Ártico. Eva estaba tanteando el terreno e intentando hacerse una idea de hasta dónde llegaba la obsesión de Gunnar. La idea de ir a visitar al tío Eric había sido muy improvisada. Rebeca se había encontrado en el supermercado al sobrino nieto del tío Eric, el que se encargaba de los renos, y al preguntarle por el tío Eric le contestó que andaba enfurruñado, más de lo habitual, y que no iba a ir a celebrar la Nochebuena con ellos como solía hacer. Ni con ellos ni con nadie. La iba a pasar solo en su cabaña. Le había llamado varias veces. Había ido a su casa a tratar de convencerle, y no solo él, también su padre, su tía, sus primos. Pero nada. Ninguno había conseguido que cambiase de opinión. Rebeca nunca ha celebrado la Nochebuena con esa parte de la familia. Son familia lejana y no tiene muy claro quién es quién en el árbol genealógico. Astrid sí que tenía más control, pero a ella se le mezclan todos los parentescos y los nombres. Pero al tío Eric le tiene mucho cariño, un cariño recíproco. Dice Rebeca que más de una vez y más de 2 y más de 3 se ha refugiado en la cabaña del tío Eric cuando sale a hacer rutas largas con los esquíes. El tío Eric no solo le tiene cariño a Rebeca, también admira mucho a Gunnar. Dice que parece mentira lo bien que esquía pese a no ser sami, y que si los jóvenes samis esquiasen tan bien como ellos, como Gunnar y Rebeca, no volverían tan locos a los renos con el ruido de las motos de nieve todo el día zumbando alrededor. Y hablando de esquíes, es precisamente en esquíes como llegamos el otro día hasta su cabaña. Aparcamos el coche en la carretera, en Ritsem, y cruzamos esquiando al otro lado del lago. Yo había ido mirando un mapa que había en el coche. Estábamos más al norte y más al oeste de Kipjok. Esta carretera que pasa cerca de aquí termina en Kipjok, pero para ir a la casa del tío Eric habíamos ido a la montaña por otras carreteras, primero en dirección a Kiruna y luego poco después de pasar por Jus desviándonos hacia Noruega.
En un punto de la carretera, mucho antes de llegar a Ritsem, Rebeca paró el coche un momento para señalarnos el río y decirnos que justo ahí, debajo del agua, estaba la casa vieja de sus abuelos, los padres de Astrid, la casa que quedó cubierta por el agua cuando construyeron la presa. En la otra orilla del río Lule está la casa nueva, la única que ella conoció de sus abuelos y en la que ahora vive esa tía suya, a la que dice que debería de ir a visitar más a menudo. La carretera iba muy cerca del río, y según avanzaba la mañana, cada vez se iba viendo el paisaje con más claridad. Rebeca había calculado el trayecto del viaje para llegar a Ritsem en el momento de máxima luz, sobre la 1 del mediodía. Ni siquiera entonces está el sol por encima del horizonte, pero por lo menos habría claridad. El tío Eric no vive en Ritsem, pero Ritsem es el lugar más cercano a su casa al que se puede llegar en coche. Cuando llegamos allí aparcamos, nos pusimos los esquíes y cruzamos el lago. Menos mal que Rebeca me enseñó a esquiar el mes pasado. Me sentí muy orgullosa de poder cruzar el lago esquiando como una más. Bueno, como una más es decir mucho. Gunnar estaba feliz. El cardiólogo le tiene prohibido esquiar, así que estaba disfrutando de lo lindo haciendo una excepción y aprovechaba para ir a mi lado corrigiendo mi técnica, unas cuantas cosas que, según él, Rebeca me ha enseñado mal. Rebeca y Eva tardaron un poco más en ponerse en marcha con los esquíes, porque estuvieron empaquetando las cosas en el trineo. Habíamos traído un trineo en el maletero del coche, y en el trineo iba la cena de Nochebuena. Rebeca y Eva se fueron turnando para ir tirando del trineo hasta llegar a la cabaña del tío Eric, al que, por cierto, no habíamos avisado de que llegábamos, y no sabíamos si en el último momento alguien le habría convencido para irse a celebrar la Nochebuena a otra parte. De todas maneras, estuviese o no estuviese, Rebeca decía que la puerta estaría abierta y que podríamos cenar allí dentro. Pero estaba, claro que estaba. Estaba el tío Eric y estaba su perro, que salió a recibirnos a toda velocidad. El tío Eric también salió a ver quién venía. Nos saludó desde lejos con la mano y volvió a meterse en la cabaña a poner la cafetera. Le hizo ilusión la visita. No lo dijo con esas palabras, pero se le notaba. Bueno, no sé qué palabras usó para decir unas cosas u otras, porque no habla ni una palabra de inglés, solamente sueco y sami. Sueco con Gunnar y con Eva, y sami con Rebeca. Y conmigo lenguaje de señas, pero nos entendimos perfectamente. Le hablé de muchas cosas, del tío Darío y de las ovejas, de los refugios de los cabreros en los caminos de las Arribes, de las centrales eléctricas en el Duero, y otras muchas cosas que solo eran señas y que no tienen traducción a ningún otro idioma. En el sueño de esta noche han aparecido los dos juntos, el tío Eric y el tío Darío. Iban los primeros en la caravana de renos y trineos, esquiando los dos, charlando y gesticulando mucho. Detrás de ellos iban 2 renos tirando de un trineo en el que iba subida Santa Brígida con sus 8 hijos. Lo curioso es que los 8 hijos tenían todos el mismo tamaño. Eran 8 bebés y supongo que Santa Brígida no tuvo octillizos, pero con los sueños ya se sabe que puede pasar cualquier cosa. Detrás de Santa Brígida y los bebés íbamos San Antonio y yo, también esquiando. Seguimos por otro trineo en el que iba tumbada Inés embarazadísima y tapada por una piel de oso. Lo único que le asomaba era la cabeza. El oso, me iba contando San Antonio, era un animal sagrado para los samis, hasta el punto de que una vez que lo cazaban y se lo comían, ponían todos los huesos en orden y lo enterraban todo con cuidado, como si fuese una persona. Así, bien enterrado y con los huesos en la posición correcta, el oso podría regresar al lugar de donde había venido y contarle a los dioses que los samis lo habían tratado con respeto. Los dioses a cambio cumplirían con su parte del pacto y enviarían nuevos osos para que los samis pudiesen alimentarse y vestirse con buenas pieles. Todo esto que me iba contando San Antonio me lo había contado el tío Eric en la cena de Nochebuena mientras comíamos carne de oso. Carne de oso. Tenía carne congelada de un oso que había cazado en septiembre, y esa iba a ser su cena. Pero nosotros traíamos un montón de comida en el trineo y lo pusimos todo en común. Cuando me estaba terminando mi plato, el tío Eric me hacía gestos señalándome los huesos del oso. Quería que los pusiese en una bandeja especial cuando los hubiese rebañado bien, una bandeja que solo usaba para esos huesos.
Entonces me habló primero con gestos y luego en sami de la ceremonia tradicional de enterrar los huesos de los osos. Rebeca hizo la traducción al inglés para que yo me enterase de algo, y en el sueño San Antonio me lo estaba contando en español, que digo yo que será la traducción automática que hace mi cerebro de lo que escuché en Nochebuena. O vete tú a saber. San Antonio también me estaba hablando de otras de las cosas de las que habíamos charlado en la cabaña del tío Eric, en concreto de las Tadius, el sacerdote cristiano que había conseguido que la mayoría de los samis se convirtiesen al cristianismo en el siglo XIX, después de muchos siglos de intentonas sin mucho éxito. Las Tadius nació en Arjeplog y creció en Kipjok, y aunque el idioma de sus padres era el sueco, de niño también aprendió a hablar el idioma sami a fuerza de jugar con los niños samis que vivían por allí. Por otro lado, su tío, que era sacerdote, le enseñó latín y griego, y le preparó para que más adelante pudiese estudiar el bachiller. Eso hizo, estudiar el bachiller y luego teología en la Universidad de Uppsala, y se hizo sacerdote. El tío Eric nos contaba que su bisabuelo había conocido a las Tadius en Pajala, cuando ya era un sacerdote muy popular y con muchos seguidores, aunque también con muchos enemigos, y es que, entre otras cosas, las Tadius predicaba por el abandono completo del alcohol, cosa que no sentaba nada bien a los taberneros de Pajala, ni tampoco a los dueños de las minas de hierro, a quienes el orujo les era de gran ayuda para convencer a los samis para que trabajasen para ellos. El bisabuelo del tío Eric era seguidor de las Tadius y en las reuniones familiares siempre encontraba una excusa para contar la historieta de aquel día en la que las Tadius le había aceptado un regalo, un cuchillo sami hecho por él mismo. En el mango de cornamenta de reno había tallado la imagen de una sagrada familia montada en un trineo tirado por renos. Cuando el tío Eric era pequeño, todos en su familia eran seguidores de las Tadius y algunos lo siguen siendo. Él lo dejó pronto, demasiadas prohibiciones. Ya era suficientemente dura la vida en Sápmi como para además hacérsela más dura a uno mismo. Prohibido beber alcohol, prohibido usar preservativos, prohibido ver la televisión, prohibido escuchar música y bailar, prohibida casi cualquier cosa que pueda ser divertida. A mí, según nos iba hablando de la lista de prohibiciones, me estaba recordando a mi San Antonio antes de encontrarse con los hombres y mujeres del valle. Todo prohibido. Y ante la duda, prohibido también. Quizá por eso en el sueño de esta noche era San Antonio el que me hablaba de las Tadius. ¡Qué gracia! Ya le llamo mi San Antonio, pero no me extraña. Ya son unos cuantos meses soñando con él, e incluso tiene acento de sobradillo cuando habla. En el sueño de hoy hemos hablado mucho. Es la primera vez que sueño con él después de esa avalancha de recuerdos que tuve el día de la aurora boreal. En realidad, es la primera vez que sueño con él desde que empiezo a entender por qué sueño con él, desde que soy consciente de que el libro interminable de mi padre trataba de él y del moreno de la seca. Te ha costado, Laurita, pero al final lo has conseguido. Ya has averiguado por qué sueñas conmigo. Más o menos, Antonio, más o menos. Oye, y ahora me llamas Laurita. Tu padre te llamaba Laurita, ¿verdad? Sí, excepto cuando se enfadaba conmigo. Entonces me llamaba Laura. Pero eso pasaba de Pascuas a Ramos. El jabalí también ha aparecido en este sueño, por supuesto echando carreras en la nieve como un loco, olisqueando el culo de los renos y subiéndose al trineo con Santa Brígida y los 8 bebés, metiendo el morro a ver si conseguía que le diese de mamar. Y el paisaje era una mezcla de Jokkmokk y de las Arribes, lleno de nieve como la que hay aquí, pero con caminos como los de las Arribes, con pequeños muros de piedra a los lados del camino y delimitando unas fincas con otras. También las chozas de los cabreros, las cuestas empinadas de repente, las vistas sobre el río Águeda o sobre el Duero, que cuando íbamos de excursión nunca me enteraba de cuándo estábamos viendo un río o el otro. Nunca había visto las Arribes cubiertas de nieve, y no era solo la nieve lo que hacía que el paisaje se pareciese también al de aquí en Sápmi. De repente, en el lado izquierdo del camino, desaparecían los campos de cultivo y los muros de piedra cubiertos de nieve, y aparecía un lago helado, un lago como el que cruzamos en Nochebuena para ir a ver al tío Eric. En el sueño nos pusimos a cruzar el lago con la caravana de los renos y trineos. ¿Es este el lago donde vive el tío Eric? ¿Qué voy a saber yo? Eres tú la que lleva 6 meses viviendo aquí y da gracias a que haya aprendido a esquiar tan rápido que a mi edad tiene mucho mérito.
Oye, Antonio, dime, ¿cómo se lleva eso de darse cuenta a los 95 años de que se ha pasado uno la vida equivocado? ¿Equivocado? Bueno, sí, lo que te pasó a ti, que te diste cuenta de que lo que tenías que hacer era reconciliarte con tus demonios en lugar de luchar contra ellos, y que solo entonces, a tus 95 años, empezaste a disfrutar de la comida, del vino, de la ternura, de los pensamientos agradables, de los recuerdos, incluso del agua fresca. Ah, ¿te refieres a eso? Pues mira, nunca lo había pensado así. Lo de que estuviese equivocado y de repente dejase de estarlo. Aunque te reconozco que tiene toda la lógica del mundo, sobre todo viéndolo desde fuera, que es como tú lo ves. ¿Y tú cómo lo ves? No sé, más bien como una consecuencia de toda mi vida anterior. Como que llegó un punto en el que estábamos tan agotados, tanto los demonios como yo, que no nos quedó otra que reconciliarnos. Y al reconciliarnos se me pasó el agotamiento. Fue como volver a nacer. Quiero decir, volver a nacer por dentro, porque por fuera seguía siendo un anciano de 95 años. No soy capaz de separar una cosa de la otra, los años de lucha con la reconciliación. Pero podrías haberte dado cuenta a los 35 años en lugar de a los 95. 35 años como los que tienes tú. Me has pillado. Por supuesto, no habría estado nada mal darme cuenta a los 35 años. Habría comido mucho menos pan duro y lo habría pasado mejor en muchos momentos, por no decir en todos. Pero mira, las cosas se dieron así, y la alegría que sentí en mis últimos años de vida fue tan grande que no se me ocurría pararme a darle vueltas a cómo me habrían ido las cosas, si tal o si cual. Fíjate, ahora que lo pienso, ese era justamente uno de los demonios con el que más luchas tenía. Un demonio que se dedicaba a susurrarme al oído comentarios sobre todas las cosas que yo había hecho durante el día, o en cualquier momento de mi pasado. Un demonio que a cada cosa que hacía le buscaba 3 pies al gato y acababa convenciéndome de que me había equivocado. En fin, que vivía lleno de culpas por lo que había hecho en el pasado y obsesionado pensando que debería haber actuado de forma diferente. Y eso que la mayoría de las cosas eran detalles insignificantes. Recuerdo cuando me pasé semanas enteras mortificándome pensando en una cesta de frutas. En uno de mis viajes a Alejandría, unos caminantes me ofrecieron fruta de una cesta que llevaban. Elegí un melocotón, solo uno, aunque me insistieron varias veces para que cogiese más. Cuando se marcharon me felicité por haber resistido a la tentación de coger 2, pero rápidamente me di cuenta de una cosa. No había escogido el melocotón más podrido de la cesta. Y debería haberlo hecho. Había visto perfectamente el melocotón medio podrido, pero había cogido otro. ¿Con qué derecho cogía yo un melocotón maduro y dejaba el melocotón podrido para ellos, que tan amables habían sido conmigo? No podía soportar la vergüenza que sentía, así que me metí los dedos en la garganta hasta que conseguí vomitar el melocotón. Y no vomité más porque no tenía nada en el estómago, solo la bilis. Sí, el sabor agrio de la bilis es lo que me merecía, y lo único que consiguió calmar mi mala conciencia en aquel momento. Aunque luego volvía, la mala conciencia siempre volvía. Me pasé semanas pensando en el dichoso melocotón. Incluso años después, en algún momento tranquilo en el que milagrosamente no tenía ninguna otra preocupación en la cabeza, me venía a visitar ese demonio, el demonio de la culpa, y me susurraba al oído: sí, ahora te crees que estás en paz contigo mismo, pero acuérdate de que elegiste el melocotón maduro antes que el podrido. Y ese es solo un ejemplo entre muchos. No te puedes hacer una idea de la tranquilidad que supone no tener esa voz en la oreja todo el tiempo. Vamos, es que ni se me ocurre pararme a pensar en que se podría haber marchado antes, con tal de que no esté es ya un alivio. Un alivio. Un alivio total. Eso, un alivio total. Total, absoluto. Mira, una expresión que me viene mucho a la cabeza para entender mi estado de ánimo desde que conocí a los hombres y mujeres del Valle es la de perdón absoluto. Y perdón absoluto implica no solo perdonarme a mí mismo por todos los melocotones maduros que me haya comido, sino perdonarme también por no haberme comido más. Perdonarme por haber tenido que esperar a los 95 años para entrar en razón. No sé si me sigues. Creo que sí, pero... Iba a preguntarle algo más, pero en ese momento se dio la vuelta a Santa Brígida, que iba delante de nosotros subida en el trineo con sus hijos, y se puso a meter baza.
Decía que el perdón absoluto teníamos que agradecérselo a Cristo y a los 5.475 golpes que recibió en su Calvario. San Antonio no estaba de acuerdo. Había pensado mucho, demasiado, en ese martirio de Cristo, y durante años había deseado para sí un martirio parecido, hasta el punto de desarrollar con ahínco la práctica de martirio interior que tanto había entusiasmado a San Atanasio. Pero no, los 5.475 golpes de Cristo eran algo que no había que desearle a nadie. No tenía ningún sentido elevar el sufrimiento a un pedestal, y mucho menos en un altar. Es verdad que él no se lamentaba por haber estado sufriendo hasta los 95 años. Simplemente se habían dado así las cosas, pero tampoco le parecía algo necesario, y mucho menos deseable. Si alguien se reconciliaba con sus demonios a los 50, a los 20 o a los 35, pues mucho mejor que a los 95. Santa Brígida no daba crédito a lo que oía. Querido Antonio, no te reconozco en tus palabras con la devoción que te he tenido yo, que me he leído tu biografía desde la primera página hasta la última, y de la última a la primera. 70 veces 7, si me sé de memoria el discurso que diste a los monjes de Cocodrilópolis. Pues un temor grandísimo y el miedo de los tormentos ahuyenta la dulzura del placer y hace firme el alma vacilante. Mira cómo abre los ojos y sonríe la pequeña Catalina al oír tus palabras. De todos mis hijos, ella va a ser sin duda la más devota y penitente. Querida Brígida, tienes razón al decir que esas palabras son mías, pero no se corresponden con mis pensamientos en los últimos años de mi vida. Atanasio no quiso aceptar mi reconciliación con los demonios. Me acusó de haberme dejado poseer por ellos y no me dejó salir a predicar nunca más. Pero ahora tenemos tiempo de sobra y voy a contártelo todo. Antonio empezó a relatarle a Brígida su encuentro con los hombres y mujeres del valle, y ella no paraba de hacer aspavientos. Yo les dejé charlando y me fui hacia atrás de la caravana de trineos. Quería hablar un poco con Inés, pero cuando me acerqué a ella, vi que estaba profundamente dormida debajo de la piel de oso. Al acercarme, me di cuenta de que había algo más en el trineo, o alguien. Era Andrés, mi cuñado, acurrucado a sus pies y también dormido, roncando. Habría estado bien hablar con Inés, pero por nada del mundo querría que se despertase Andrés, así que me quedé parada y dejé que el trineo me adelantase. La caravana continuaba y se escuchaban voces que venían desde atrás y que enseguida me alcanzaron. Eran Eva y Rebeca esquiando, y detrás de ellas 5 renos tirando de un trineo muy grande en el que había montada una tienda de campaña tradicional de los samis, como la que tenía el tío Eric al lado de su cabaña, la que usa para ahumar la carne de reno, con un agujero en el centro para que salga el humo. Me puse al lado de ellas, de Eva y de Rebeca, pero estaban tan metidas en su conversación que tardaron un rato en darse cuenta de mi presencia. Fue Eva la primera que me vio. «Anda, pero si tú también estás aquí. Llevamos un rato intentando averiguar dónde estamos. Esto es muy raro. Mira, este lago que acabamos de cruzar se parece mucho al que hay al lado de la cabaña del tío Eric, pero no es exactamente igual. Y ahora que estamos llegando al otro lado del lago no reconocemos nada de lo que vemos. Y esos pájaros tan grandes. Parecen buitres. Pero si en Sápmi no hay buitres. No creo que los haya ni siquiera en el sur de Suecia. Son buitres de las arribes del Duero, y el Duero es un río que nace en España y desemboca en Portugal, en concreto en Oporto. No me hagáis mucho caso, pero yo diría que este paisaje que vemos es una mezcla entre Jokkmokk y las arribes del Duero, los campos cercanos a Sobradillo, el pueblo de mi padre. ¿En serio? Ay, Laura, que creo que es donde estamos, pero tiene que ser uno de tus sueños, esos sueños tan nítidos que has empezado a tener aquí en Jokkmokk, de los que me estuviste hablando el otro día. No me extrañaría que anduviese también por aquí tu San Antonio. Sí, tanto que está. Acabo de estar charlando con él. Va delante de ese trineo. Le he dejado hablando con Santa Brígida. Y claro, en ese instante, al escuchar las palabras de Eva, me di cuenta de que estaba dentro de un sueño y a punto estuve de despertarme. Hice el comentario de lo de San Antonio y Santa Brígida, y luego noté cómo el blanco de la nieve iba creciendo por todos los rincones y comiéndose el resto de la escena. Seguía viendo a Rebeca y a Eva. Veía cómo movían los labios y los brazos, pero estaban cada vez más borrosas y había dejado de oír sus voces.
Me había hecho consciente de que estaba en un sueño, y si no hacía nada para remediarlo, me iba a despertar. Pero no me quería despertar. En un arrebato giré la cabeza, aparté la mirada de Rebeca y de Eva, y me fijé en los 5 renos que venían detrás de ellas, 5 renos tirando de un trineo mucho más grande que los anteriores, y con una tienda de campaña Sami montada encima. Gracias a eso, a poner mi atención en otro sitio, conseguí continuar dormida. Volvió la nitidez a las imágenes y me olvidé de que estaba dentro de un sueño. Y eso que me habría encantado poder mantenerme dentro del sueño, siendo consciente de que era un sueño, y haber continuado la conversación con Eva, saber qué opinaba ella y qué conclusiones sacaba de lo que veía en el sueño. A ver, espera, ¿qué tonterías estoy diciendo? Si la que está soñando soy yo, entonces todo lo que diga Eva dentro del sueño serán cosas que me estoy inventando, o cosas que ya ha dicho Eva en otra ocasión en mi presencia. Vamos, que para averiguar qué opina Eva del sueño, tendré que esperar a verla y relatárselo. Y a lo mejor puedo hacerlo pronto, con suerte mañana mismo. Han bajado a Vigelmina a pasar la Nochevieja con la familia de Eva, y el plan que tienen es volver a Luleå pasando por Jokkmokk, más que nada para ver qué tal sigue Gunnar ahora que ha empezado a tomarse las hierbas que le ha dado Anki. A ver si le funciona la medicina tradicional Sami mientras espera a que llegue el día de la cita en la consulta del psiquiatra, que no se la han dado hasta finales de enero. Van a pasar a ver a Gunnar, pero el plan, según me dijeron, es pasar también por aquí a saludarme, justamente para que Eva y yo podamos seguir hablando de lo mío, de mis recuerdos y de mis sueños, de mi memoria superlativa, como ella la llama. Habíamos tenido esa conversación pendiente desde antes de la Nochebuena, pero por unas cosas o por otras, los días iban pasando y no nos poníamos a hablar del tema. Al final, cuando vinieron a traerme a casa después de la excursión a casa del tío Erik y de los días en casa de Gunnar, nos preparamos una cafetera y ella me pidió que le contase todo desde el principio, desde el primer recuerdo vivido que tuve en agosto, cuando me puse a reconstruir mentalmente la habitación en la casa de los abuelos en Sobradillo, y de repente el recuerdo se puso en movimiento. Rebeca también quería escuchar la historia, y las dos tenían muchísimas preguntas. Nos dieron las 1000 y decidieron que se quedaban a dormir. Pasamos del salón a la sauna, y luego de vuelta al salón, de los cafés al vino tinto, y del vino tinto al whisky. Eva estaba fascinada. Decía que nunca le habían contado algo así en primera persona. Había leído artículos y libros, casos clínicos de gente con una memoria fuera de lo normal, pero nunca había tenido delante un ejemplo andante. Lo que yo le iba contando le recordaba un caso que había leído, no sabía dónde, si en una revista o en un libro. El caso de una persona que en un momento dado de su vida, ya adulta, empezó a tener recuerdos muy vividos del pueblo donde pasó su infancia y se puso a pintar lo que se le aparecía en sus recuerdos. Pero su memoria, la de Eva, no era tan buena y no conseguía acordarse de dónde lo había leído ni de más detalles. Quedamos en que buscaría información, no solo de ese caso, sino de otros, posibles explicaciones a lo que me estaba pasando a mí. Quizá, si vienen mañana, se haya acordado ya de algo más, aunque supongo que no. Todavía no han pasado por Luleå y dice que tiene que rebuscar entre el caos de libros, apuntes y revistas que tiene allí en las cajas de mudanza, porque al final Rebeca cedió y solucionaron el conflicto. Eva se ha mudado a su casa y, según parece, están las dos muy contentas. Noto cómo me ruge la tripa del hambre que tengo. Otra vez lo mismo de siempre. Debería parar de grabar, salir de la cama y ponerme a preparar el desayuno. Pero quiero terminar de contar el sueño, porque si no, se me van a ir olvidando los detalles. Mejor sigo aquí un poco más. Y cuando salga de la cama paso del desayuno y me hago directamente la comida. Un arroz a la cubana. No sé ni el tiempo que hace que no como arroz a la cubana. 10 años. No me extrañaría. Qué rico. Pero pensar en el arroz a la cubana no ayuda a que me deje de rugir la tripa.